Olga Glodnis, a quien no conocía, y a la editorial CSIC el haberme invitado a presentar La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español, además con una gran y reconocida experta del exilio y además amiga como es Alicia Tep. No es una mera formalidad mi agradecimiento, ya que he disfrutado con la lectura de esta obra y a la vez he aprendido. Me ha parecido fascinante y tengo que decir que también sumamente novedosa y original. En parte, yo creo que esto se debe al trasfondo interpretativo utilizado. Enmarcar el estudio del exilio republicano español en la Guerra Fría, no solo como un espacio temporal, sino como marco interpretativo, confiere a este libro una gran originalidad e interés que ya han sido destacados por la doctora Tep. La compleja trama de intereses creados y los programas desarrollados por Estados Unidos para atraerse y ganarse la confianza de las sociedades occidentales, así como la actuación de la CIA, dan fuerza, viveza e interés a la historia del exilio, a la vez que presenta una cara hasta ahora desconocida y una nueva interpretación del mismo. Pero el estudio de Olga va más allá, puesto que se adentra, como también ha dicho Alicia, en la transición española y en el papel que los republicanos exiliados tuvieron en el proceso, así como el lugar que ocupa este grupo en la memoria colectiva de la sociedad española, tema que aludiré al final de mi intervención. Estamos ante un libro complejo y a la vez muy ameno, muy bien documentado y trabajado. Los archivos que explora, que ya después también nos va a hablar de ellos, aportan una gran riqueza, ya que muchos de sus documentos se hacen públicos por primera vez en esta obra, en especial algunos procedentes de archivos privados de miembros de la CIA. A lo largo de sus páginas, el lector, espero que todos ustedes lo puedan leer, comprenderá el complicado entramado político y cultural que desarrolló de manera encubierta a la sombra de la Guerra Fría. En sus páginas encontramos respuestas a muchos interrogantes de la historia española de mediados del siglo XIX, en la que está inmerso el exilio republicano español. Es importante enmarcar este libro en el contexto actual de los estudios sobre la Guerra Fría para ponerlo aún más en valor. Con ello se demuestra en qué medida la autora forma parte de este grupo de investigadores que están dando un rumbo nuevo a los estudios sobre la Guerra Fría y en su caso también sobre el exilio republicano. Pero permítanme detenerme en el desarrollo brevemente de los llamados Cold War Studies. En los últimos años están comenzando, como todos ustedes saben, a publicarse en España trabajos en los que la Guerra Fría ha dejado de ser tratada como un elemento interpretativo de las relaciones internacionales o de las rivalidades entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. En estas obras, la Guerra Fría es telón de fondo, pero el objeto final se desplaza a un terreno de gran interés y poco indagado. Por ejemplo, Guerra Fría y propaganda o El enemigo yanqui, raíces conservadoras del antiamericanismo español, libro que, por cierto, en estos momentos se está presentando en Madrid en otra sede. Es, por tanto, estamos asistiendo a una expansión de los Cold War Studies. La Guerra Fría ha pasado de ser un elemento clave para indagar en las políticas interiores o en su evolución, en la configuración del nacionalismo o incluso en la creación de los imaginarios nacionales en los que la definición y defensa de la identidad tienen como puntos de referencia esta Guerra Fría. El conflicto bipolar representa un fenómeno histórico cada vez más importante, también lo ha dicho Alicia Tep, para comprender nuestro presente, ya que muchos de los conflictos que afectan al mundo contemporáneo se gestaron durante los años que duró este conflicto. Ejemplos de ello son los problemas, todos los conocemos, del Congo, de Afganistán, de gran parte de los países latinoamericanos, como es el caso de Cuba, con esa relación siempre continua y ambivalente con Estados Unidos. Como todos sabemos, el final del conflicto, simbolizado antes de la caída del muro de Berlín y después de la Unión Soviética, no ha eliminado los conflictos que se han venido desarrollando bajo la presión de la competencia entre las dos grandes potencias para el control de los equilibrios geopolíticos. Estos han seguido desarrollándose, desestabilizando regiones y países y sometiendo sus poblaciones a conflictos de diversa índole. Por ello, analizar la Guerra Fría es importante al hallarse en ella las explicaciones de las raíces de tales conflictos
en las que quizá podamos encontrar remedios y ojalá soluciones. Por otra parte, el avance que está presentando el novedoso campo de los Cold War Studies se debe a la apertura de los archivos de los antiguos países del este y la interacción con la dinámica desclasificadora de los archivos occidentales, en particular de los norteamericanos, muy bien utilizados por la autora, y de los británicos. Está claro que esta desclasificación de mucha documentación de estos archivos norteamericanos, británicos, pero también soviéticos y de los países de la Europa del Este y de la ex Alemania Oriental, ha determinado esta fuerte expansión de la disciplina desde finales de los años 90 hasta la primera década de este siglo. Sin embargo, en tiempos más recientes, el elemento quizá más importante para el desarrollo de este campo de la historia ha sido la apertura de nuevos archivos en los países de la llamada periferia. Por ejemplo, Chile, Brasil, México, en Argentina, pero también en África, en China, en Argelia, son, para citar algunos, países solo los que han abierto archivos que han permitido cambiar completamente el enfoque de la disciplina.